¿Qué harías si Dios te pidiera hacer algo que te aterroriza, y por huir el mar mismo te tragara? Esa pregunta no es una fantasía, es el corazón de una de las historias más increíbles jamás contadas. Prepárate para descubrir la historia de Jonás y el gran pez. Para entender esta aventura, primero debemos saber quién era Jonás. Él no era un rey ni un guerrero, era un profeta de Dios. Su trabajo era escuchar la voz de Dios y llevar sus mensajes al pueblo. Un día, Jonás recibió una orden muy clara y directa. Ve a la gran ciudad de Nínive y proclama mi mensaje contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Nínive no era cualquier ciudad, era la capital del poderoso imperio asirio, conocido por su crueldad y por ser enemigo de Israel, el pueblo de Jonás. Imagina que te piden ir al corazón del territorio enemigo a decirles que están equivocados y que deben cambiar. Jonás sintió miedo, rechazo. Quizás pensó, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ellos? No merecen el perdón de Dios. Y en lugar de obedecer, Jonás tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió huir. En vez de ir hacia el este, a Nínive, Jonás se fue en dirección contraria. Bajó al puerto de Jope y encontró un barco que zarpaba hacia Tarsis, un lugar tan lejano que en su mente representaba el fin del mundo conocido. Pagó su pasaje, subió a bordo y pensó que podría escapar de su misión, que podría escapar de la presencia de Dios. Bajó a la bodega del barco, se acurrucó y se durmió profundamente, creyendo que había dejado su problema atrás. Pero no puedes huir de tu destino, y mucho menos de quien lo escribe. Mientras Jonás dormía, Dios desató una tormenta violenta sobre el mar. El viento aullaba, las olas gigantescas golpeaban el barco con furia, y la embarcación de madera crujía a punto de partirse en dos. Los marineros, hombres curtidos por 1000 tormentas, estaban aterrorizados. Empezaron a lanzar la carga por la borda para aligerar el barco, y cada uno clamaba a su propio Dios. Pero nada funcionaba. El capitán, desesperado, bajó a la bodega y encontró a Jonás durmiendo. ¿Cómo puedes dormir en un momento como este?, le gritó. Levántate y clama a tu Dios. Quizás se apiade de nosotros y no perezcamos. Los marineros decidieron echar suertes para averiguar quién era el culpable de aquella calamidad. Y la suerte cayó sobre Jonás. Lo rodearon y le preguntaron, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho para que nos pase esto? Jonás, con el peso de la culpa, confesó, soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Les contó que estaba huyendo de la misión que Dios le había encomendado. Al oír esto, el miedo de los marineros se hizo aún más grande. ¿Qué has hecho?, le decían. La tormenta arreciaba cada vez más. ¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme?, le preguntaron. Jonás sabía que no había otra salida. Él era la causa de esa furia. Con una valentía nacida de la desesperación, les dijo, tómenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará. Sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tormenta. Los marineros, a pesar de todo, intentaron remar con más fuerza para volver a la costa, pero era inútil. El mar se embravecía contra ellos. Finalmente, sin más opción, clamaron a Dios pidiendo que no los hiciera perecer por la vida de un hombre. Y tomaron a Jonás y lo lanzaron a las aguas turbulentas. En el instante en que el cuerpo de Jonás tocó el agua, la tormenta cesó, el viento se calmó, las olas se apaciguaron y el mar volvió a su estado natural. Los marineros, al ver este milagro, se llenaron de un profundo temor reverencial hacia el Dios de Jonás. Pero la historia de Jonás no terminó allí, justo cuando parecía que se ahogaría en las profundidades. El relato bíblico nos dice que Dios había preparado un gran pez para que se lo tragara. Jonás no murió, fue engullido y se encontró en la oscuridad total del vientre del animal. Allí permaneció 3 días y 3 noches. En esa soledad absoluta, rodeado de oscuridad y sin esperanza aparente, Jonás hizo lo único que podía hacer. Oró. Desde las entrañas del pez, clamó a Dios. No fue una oración de exigencia, sino de arrepentimiento y súplica. Dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las profundidades te pedí ayuda, y tú escuchaste mi clamor. Jonás reconoció su error. Entendió que no podía huir, y aceptó la soberanía de Dios. En ese lugar oscuro y solitario, encontró la luz de la fe de nuevo.
prometió cumplir sus votos, entendiendo que la salvación viene únicamente de Dios. Y después de 3 días y 3 noches, Dios le ordenó al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás estaba vivo, estaba en la orilla, cubierto de algas, pero con una nueva oportunidad. Entonces, la palabra de Dios vino a él por segunda vez. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y proclama el mensaje que yo te daré. Esta vez, Jonás no dudó. Se levantó y fue a Nínive. La ciudad era enorme. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró y comenzó a predicar con un mensaje simple y directo. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Para su sorpresa, la gente de Nínive le creyó. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos comenzaron a ayunar y a vestirse de luto como señal de arrepentimiento. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de luto y se sentó sobre cenizas. Emitió un decreto ordenando que todos, incluso los animales, ayunaran y clamaran a Dios con todas sus fuerzas. El rey dijo: «¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y cambie de parecer, y calme el ardor de su ira, y así no perezcamos». Y Dios vio lo que hicieron, vio cómo se apartaron de su mal camino, y tuvo compasión, decidió no destruirlos. Aquí la historia da un giro inesperado. Uno pensaría que Jonás estaría feliz, ¿verdad? Pero no. Jonás se enfadó muchísimo. Se sentó fuera de la ciudad, bajo un refugio improvisado, y esperó a ver qué pasaría. Le reclamó a Dios: «Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me fui a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor». Jonás estaba enojado porque Dios había perdonado a sus enemigos. Entonces, Dios le dio a Jonás una última lección. Hizo crecer una planta para darle sombra, y Jonás se alegró mucho por ella. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que secó la planta. El sol golpeó la cabeza de Jonás, y él deseó morir. Y Dios le preguntó: «¿Tienes razón de enojarte tanto por la planta?». Jonás respondió: «Sí, tengo mucha razón, hasta quiero morirme». Y Dios le dijo: «Tú te preocupas por una planta que no cultivaste y que creció en una noche y en una noche desapareció. ¿Y no habría yo de preocuparme por la gran ciudad de Nínive, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien del mal? Y además, muchos animales». El mensaje central de esta historia es poderoso. Habla de la importancia de la obediencia. Incluso cuando no entendemos o no nos gusta la misión. Habla de las segundas oportunidades, demostrando que Dios nunca nos da por perdidos. Y sobre todo, habla de la inmensa misericordia y compasión de Dios, que se extiende a todos, incluso a aquellos que creemos que no la merecen. Jonás aprendió que el amor de Dios no tiene fronteras. Esta historia, escrita hace miles de años, sigue resonando hoy. Nos invita a reflexionar: ¿de qué misión estás huyendo tú? ¿Qué tormentas has provocado en tu vida por evitar un llamado? A veces, como Jonás, huimos del trabajo, de una conversación difícil o de una responsabilidad que nos asusta. La historia de Jonás nos recuerda que, incluso si terminamos en el vientre de un pez simbólico, en la oscuridad de nuestros errores, siempre podemos volvernos a Dios. Siempre hay una segunda oportunidad para levantarse, obedecer y experimentar la gracia. Si esta historia te ha inspirado y quieres seguir descubriendo los tesoros de la Biblia, explicados de una forma clara y emocionante, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos episodios. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.